Amigos estudiantes, ¿cómo están? Vamos a continuar con la unidad número 1. Vamos a tocar el tema de la unidad número 2, libros y registros contables, principales aspectos. Inicialmente, voy a conversarles un poco respecto a la importancia de los libros contables dentro del sistema contable de una empresa. Las transacciones comerciales realizadas por las empresas durante toda su vida comercial son registradas en los libros contables. Estos libros contables entonces van a recibir y registrar toda la información que ha sido producida por ellos. Esa información tiene carácter de confidencial. Entonces, la información reunida en los libros contables, además de ser una información válida para el sustento de impuestos, el registro histórico de las operaciones que realiza la empresa, tiene además un carácter de confidencialidad. No puede la información de los libros contables ser divulgada por el contador o por otros empleados o socios de la empresa. Es por eso que los libros contables tienen un valor muy importante, además de tener un valor legal y de ser la información contenida en estos libros de utilización o de uso en juicios o procesos contenciosos, ya sea por el Poder Judicial o ya sea por la Administración Tributaria. Bien, el sentir de esta conversación es dejar muy en claro la importancia que tiene la información de los libros contables dentro de un sistema de contabilidad. Y es precisamente por esas razones que acabo de exponer que hay que tomar algunas medidas para salvaguardar la información, dado que el valor de la información es de uso legal y tiene carácter de irrefutable. Se tiene que tomar algunas medidas para salvaguardar la información. Una de esas medidas es el de foliar los libros contables. ¿Qué significa foliar? Significa enumerar todas las páginas de los libros contables, todas las páginas de un libro contable sin excepción. ¿Para qué foliamos? Sencillamente para proteger la información de un folio. Es decir, si nosotros numeramos y alguien de repente con no muy buenas intenciones quiere, manipular o sustraer la información arrancando una página, ya de alguna manera se está poniendo en aviso de que aquí falta información. ¿Entienden? Bien, muchachos, la foliación de los libros contables pueden ser dos. Foliación simple, cuando todas las páginas de los libros contables están foliadas uno por uno, como que uno hojea un libro común y corriente, ¿no? Cada página tiene una numeración. Entre tanto que la doble foliación o la foliación doble equivale a que las dos páginas de un mismo sentido tienen la misma numeración. Es decir, la página de la izquierda, número 2, la página de la derecha, número 2. Voltee usted la hoja y va a encontrar que la página de la izquierda va a decir número 3 y la página de la derecha también dirá número 3. Esa es la doble foliación. Bien. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para proteger la información es legalizar los libros contables. Al legalizar, nosotros les estamos dando un valor legal a todo el libro contable. Ahora, ¿cómo y cuándo y quién legaliza los libros contables? Los libros contables son legalizados por notarios públicos o en su defecto, al carecer de un notario, están los jueces de paz. Se entiende que los jueces de paz van a legalizar los libros en ausencia de un notario, pero la mayoría de los casos que los jueces legalizan los libros se ve en lugares de repente alejados de las ciudades, en la sierra, donde de repente no hay muchos notarios. En las ciudades, por lo general, no hay el problema de la falta de notarios. La legalización, ya sea hecha por un notario, por un juez, se realiza en la primera página, es decir, en el primer folio de un libro contable. Todos los libros contables, ya sean llevados en hojas sueltas o los clásicos libros empastados, tienen que ser legalizados. La legalización consta
de una serie de requisitos o información mínima que se expone, como por ejemplo el número de legalización asignada realizada por el notario o juez, nombres, apellidos o razón social de la empresa que está legalizando los libros contables, el número de RUC de la misma empresa, la denominación del libro o registro contable, si estamos legalizando un libro de inventario y balances, o un registro de compras, o registro de ventas, un libro caja, etc. El número de folios o de páginas que contiene el libro contable. Hay folios de diversa cantidad, por ejemplo hay libros de 50 folios, o sea de 50 páginas, de 100 folios, etc. La fecha y el lugar donde se otorga la legalización, acompañada por el sello y firma del notario o juez, según sea el caso. Deberán ser legalizados los libros contables antes de su uso. ¿Por qué antes de su uso? Porque se entiende de que toda la información contenida tiene que tener un valor legal, y el valor legal comienza desde la fecha de la legalización. Cualquier hecho o cualquier actividad registrada con una fecha anterior a la legalización queda sin validez. Para la legalización del segundo y tercer y siguientes libros contables, se deberá tener en cuenta que, tratándose de libros o registros llevados en forma manual, se deberá acreditar que se ha concluido con el anterior. Esto es, acercándose pues a la notaría con el debido libro contable lleno. Ahora, tratándose de libros y registros que se lleven utilizando hojas sueltas o continuas, se deberá presentar el último folio legalizado por el notario del libro o registro anterior. Tratándose de libros y registros perdidos o destruidos por siniestro, asalto u otros, se deberá presentar la comunicación que se ha establecido para este efecto. Las comunicaciones son dos: en la comunicación policial, denunciando el robo, si es que hubiese sido, o denunciando el siniestro que haya ocurrido. Los libros contables son empastados, y no nos referimos a un forro blando como el que nosotros conocemos con los cuadernos, sino un folio de pasta dura. Un folio de pasta dura que proteja más eficientemente el contenido de los folios, que los preserve mejor. Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, llevados utilizando hojas sueltas o continuas, deberán empastarse. Bueno, los libros que ya vienen empastados no hay problema. El problema son los libros llevados de manera bajo el sistema de hojas sueltas. Deberán empastarse pues hasta por un ejercicio grabable como máximo, dentro de los 4 primeros meses del ejercicio grabable siguiente al que correspondan las operaciones registradas. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado todo el año 2009 nuestra contabilidad llevada en hojas sueltas a través de un software contable. Tengo hasta el mes de abril del año 2010 para poder imprimir esas hojas previamente legalizadas y empastarlas en algún lugar donde brinden este servicio. Cuando el número de hojas sueltas o continuas a empastar sea menor de 20 folios, el empaste podrá comprender 2 o más ejercicios grabables. Es decir, todo el año 2009, recorriendo el mismo año, me resulta un promedio de 15 hojas. Entonces, imagínense, el empaste va a ser un tanto delgado. ¿Qué hace o qué ha dispuesto la Administración Tributaria en este sentido? Bueno, se pueden empastar 2 años. ¿Sí? Yo tendría que pasar también todo el 2010, imprimirlo el 2010 y esos 2 ejercicios, el 2009 y el 2010, empastarlos en un solo libro contable. Bien. Los empastes deberán incluir las hojas que hayan sido anuladas para inutilizarlas. Se deberá tacharlas de manera visible. ¿Por qué? Muchos de ustedes dirán, bueno, el folio número 15, 16 está muy bien, sin embargo el 17 por alguna razón no fue utilizada. Digamos que le cayó alguna especie de sustancia o se quemó parcialmente. No podemos utilizar ese folio para registrar, lo que no significa que no tengamos que incluirlo en nuestro empaste. Tenemos que incluirlo. Pero ustedes dirán, ¿así roto, así rayado, quemado parcialmente? Sí, señores, así, rayado, quemado, manchado, así tiene que estar. Y si por alguna razón no se utilizara o no se hubiera utilizado esos folios, pero no tienen ningún tipo de
de mancha o defecto, tendrá entonces que tacharse para inutilizarlas. Recuerden lo que dije en un primer momento, que la información de los libros contables son confidenciales y constituyen una prueba ante un evento no sé, judicial o fiscalizatorio. Por lo tanto, cualquier espacio puede ser utilizado por malas personas con malas intenciones, para poder llenar o manipular la información. Bien, por eso es que se tienen que presentar esos folios, aunque sean vacíos, pero inutilizarlos. Las hojas sueltas o continuas correspondientes a un libro o registro de una misma denominación que no hubieran sido utilizadas podrán emplearse para el registro de operaciones del ejercicio inmediato siguiente. Forma de llevado. Los libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios son regidos ahora por la Resolución de Superintendencia 286 del 2009 de la SUNAT, en el cual ya nos está esquematizando el cómo debe llenarse el encabezado de los libros contables. A diferencia de los libros contables anteriores, donde uno tenía la libertad de ponerle los datos que creía conveniente, aquí no, aquí ya vienen definidos por la Administración Tributaria. En este momento voy a desarrollarles un ejercicio basado en las tablas, también expuestas por la SUNAT, para darles un ejemplo de cómo se debe llenar el encabezado de un libro contable. Muy bien. Continuando con la explicación, vamos a proceder a explicar cómo llenar los datos de cabecera en un libro y registro vinculados a asuntos tributarios. Bien, en primer término vamos a llenar el encabezado del formato 5.1 libro diario. Vemos que tenemos tres campos que llenar: el periodo, el cual lo llenamos con el año, luego el número de RUC de la empresa, que tiene que tener 11 dígitos, bien, y apellido, nombre, denominación o razón social de la empresa. En este caso vamos a poner Adalberto EIRL. Bien, eso es básicamente el encabezado del libro diario. A continuación vamos a llenar el encabezado de un libro un tanto más complejo, que es el de inventario permanente valorizado. Bien, para llenar este libro y registro vamos a tener que, como en el caso anterior, llenar aquí periodo, vamos a poner el 11, el RUC, el mismo RUC anterior, la razón social, el establecimiento. Lo que se llena aquí en establecimiento es la dirección del establecimiento donde se esté llevando la contabilidad. El código de la existencia. El código de la existencia se lo otorga a la misma empresa, a la mercadería que se esté controlando. Este registro de inventario permanente controla las existencias, ¿no?, por tipo. En este caso vamos a suponer que se está vendiendo para el tipo. Vamos a recurrir a la tabla 5. Esas tablas son proporcionadas por la SUNAT. Bien, aquí tenemos la tabla número 5, tipo de existencia. Vamos a tener que poner, si ustedes se fijan, tenemos el número y tenemos la descripción de la existencia a registrar. En este caso vamos a poner que es el tipo número 1, mercadería. Muy bien, ponemos aquí 01. Descripción, vamos a poner mercaderías. Muy bien. Código de la unidad de medida en la tabla 6. Bien, aquí tenemos la tabla 6 y buscamos la unidad de medida que le corresponda a nuestra mercadería. En este caso los televisores se van a registrar por
unidades, que es el código número 7. Y el método de evaluación, el método de evaluación que haya escogido la empresa. En este caso vamos a poner método primeras entradas, primeras salidas, también conocida como PEPS. Bien, este ha sido un ejemplo de cómo llenar los datos de cabecera de dos de los principales libros y registros contables vinculados a asuntos tributarios. Forma de llevado de los libros contables. Vamos a tener que conversar aquí respecto a cuál es la secuencia que se sigue para poder llenar un libro contable adecuadamente. Dado, nuevamente, les repito, la información de los libros contables es sumamente importante y confidencial y se presta para cualquier mal manejo. Entonces tenemos que evitar o minimizar las oportunidades que estos señores de alma sucia tengan para poder hacer algún cambio o manipulación de las cifras. Entonces tenemos la siguiente manera. Primero, tenemos que registrar todas las operaciones realizadas en orden cronológico y correlativo. Es decir, la primera operación tendrá el número 1, la segunda operación el número 2 y así. Tenemos que tener mucho cuidado en esto porque de repente nuestra falta de pericia o nuestra inexperiencia pueden hacer que omitamos alguna operación que debió estar en el número 2, sin embargo lo omití, me seguí con el 3 y cuando estuve en el número 5 me di cuenta de que esta operación tenía que estar en el número 2 y sin embargo ya voy a tener un problema ahí. Bien, tiene que ser escrito además de manera legible, sin espacios ni líneas en blanco, interpolaciones o enmendaduras. ¿Por qué no tenemos que dejar líneas en blanco? Muy bien, las líneas en blanco se prestan para que cualquier persona inescrupulosa llene ese vacío con datos que no nos favorecen o que correspondan a intereses particulares. Cualquier línea en blanco que haya quedado ahí tiene que ser inutilizada por una línea diagonal. Luego va a tener que ser llevado el libro contable utilizando el plan contable vigente en el país. En nuestro caso tenemos el Plan Contable General Empresarial que ya está vigente desde hace un año. Luego, totalizando sus importes por cada folio, columna o cuenta contable hasta obtener el total general del periodo o ejercicio gravable. Vamos a tener que emitir o llenar nuestros libros contables siempre en moneda nacional y en castellano. No podemos estar mezclando dentro de un mismo folio dólares y soles, salvo que hagamos la referencia del tipo de cambio. Vamos a tener que incluir los registros o asientos de ajuste, reclasificación o rectificación que correspondan, así como las operaciones que se omitieron registrar en meses de ejercicios respecto de los cuales ya se realizó la totalización correspondiente. Se considerará como operaciones a los hechos económicos susceptibles de ser registrados contablemente. Contener folios originales, no admitiéndose la adhesión de hojas o folios, salvo disposición legal en contrario. Este punto es muy importante porque toda la información tiene que ser llenada, como les dije hace un momento, en folios numerados, foliados, legalizados, y por esa misma razón no puede haber ahí un folio que sea pues una fotostática, que sea pegada ahí, anexada. No se admite eso, no se admite, salvo disposición legal, ¿no?, por orden judicial. Tratándose del libro de inventario y balances, deberá ser firmado al cierre de cada periodo de ejercicio gravable según corresponda por el deudor tributario o su representante legal, así como por el contador público colegiado y el contador mercantil, en su caso, responsable de la operación. Estas firmas, señores estudiantes, son necesarias para darle la debida autenticidad del caso. Es decir, toda la operación fue realizada por un contador y aprobada y avalada por un administrador, director o gerente. Bien, el empleo del Plan Contable General Empresarial. El Plan Contable General Empresarial es un catálogo ordenado de todas las cuentas que la contabilidad va a utilizar en las operaciones, que van a ser registradas a su vez en los libros contables. Ahora, las cuentas del plan contable se dividen pues en cuentas principales, que tienen 2 dígitos, como por ejemplo la cuenta 10, 20, 50, etcétera.
hay cuentas de 3 dígitos llamadas subcuentas, como por ejemplo la 10.1, como por ejemplo la 60.1, compra de mercaderías, como por ejemplo la 42.1, facturas y otros comprobantes por pagar. Y también hay de 4 y hasta de 5 dígitos. Según el régimen en que uno se encuentre, la ley te va a facultar a utilizar de 3 dígitos, de 4 hasta de 5 dígitos. El régimen del impuesto a la renta donde uno se encuentre va a posibilitar entonces que utilicemos cuentas de 3, 4 y hasta 5 dígitos para que ustedes lo tengan claro. La utilización del plan contable vigente en el país no será de aplicación cuando por ley expresa se encuentren facultados a emplear un plan contable, manual de contabilidad u otro, en cuyo caso deberán utilizar estos últimos. Por poner un ejemplo, las empresas financieras tienen su propio plan contable, no están regidos bajo el plan contable general empresarial. Asimismo, las empresas o las entidades estatales, tampoco no. Bien, entonces, y entre otras, ¿no? Hay algunos casos en que la ley expresamente los exime de llevar el plan contable para que lleven su propio plan de cuentas. En este momento voy para aclarar un poco el panorama del uso de las cuentas del plan contable de 2, 3, 4 y hasta 5 dígitos, un pequeño ejemplo en una hoja de cálculo para que ustedes la tengan más claro. En vista de lo expuesto, vamos a hacer un ejercicio de cómo hacer la totalización en el debe y en el haber para utilizar la frase van y vienen. Bien, aquí podemos observar que tenemos un libro de diario. Bien, acá tenemos el libro de diario con el folio número 2 y abajo vamos al folio número 3. Bien, lo que vamos a hacer es proceder a totalizar los importes de este libro para pasarlo al folio número 3. Bien, tenemos acá unos asientos, Bien, según lo expuesto, procederemos a realizar un pequeño ejercicio para ilustrarles mejor cómo es que se totalizan el debe y en el haber para poder utilizar la frase van y vienen. Bien, acá tenemos un libro de diario en el cual, de la misma empresa, en el cual nosotros ya hemos estado llenando aquí algunos asientos. Este es el folio número 2 y vamos a proceder a llenar ahora el folio número 3, para lo cual debemos trasladar los importes de estas dos columnas totalizadas aquí y ponerlas en el siguiente folio. Bien, vemos que acá hay el asiento número 8, 9, 10, 11 con sus correspondientes importes. El debe suma 5.720 y el haber 4.540. Bien, esos totales van aquí con la siguiente expresión, van. Los trasladamos al folio número 3, así, vienen. Vamos a ver un poquito más de número. Vienen. Y lo que vamos a hacer es poner aquí en el debe, utilizando el Excel, podemos ustedes una fórmula, trasladamos esto y también trasladamos esto. Si ustedes lo notan, el asiento está por la mitad. El asiento de compras es 60, 40, 42. Nosotros hemos conservado el último renglón para la frase van y los totales y el primer renglón del siguiente folio para el vienen y el traslado de los totales del folio anterior. A continuación entonces vamos a proceder a continuar con el asiento que aquí aparece por la mitad. Ahora vamos a poner la cuenta 42.1. Pagar. Bien, y vamos a poner aquí el importe que le corresponde, ¿no?
A continuación estoy haciendo por destino. Y abajo. Es el importe de la cuenta 61. Muy bien. Esto es entonces un pequeño ejemplo de cómo es que se totalizan en las columnas del debe y el haber de un folio y se trasladan al siguiente. Bien, para aclarar el punto de las cuentas de 3 dígitos, 4 o 5 dígitos, acá les muestro una cuenta del plan contable general empresarial, la cuenta 40, con el nombre de tributos y contribuciones al sistema de pensiones y salud por pagar. Esta es la cuenta 40 y si ustedes se fijan tiene 2 dígitos, el 4 y el 0. La subcuenta tiene varias subcuentas, estoy poniendo una como ejemplo, la 41 gobierno central, tiene 3 dígitos, 4, 0 y 1. Dentro de esta subcuenta está la divisionaria 4011 impuesto general a las ventas. Si ustedes se fijan, ya tiene 4 dígitos. Y dentro de esta otra está la subdivisionaria IGB, cuenta propia, que tiene 5 dígitos, ¿no? El 4, el 0 y 3, número 1 más. Esos son los 5 dígitos. Cuando se hace referencia a que se va a manejar cuentas del plan contable general empresarial hasta un nivel de 3 dígitos, nos referimos a este nivel. Hasta este. Ahora, mientras más grande y mayor volumen tenga la empresa, mayor necesidad va a tener de análisis para requerir, por ejemplo, cuentas con 4 y 5 dígitos, ¿no? La obligación está en llevarlo hasta 3 dígitos. Plazos máximos de atraso. Como ustedes comprenderán, la actividad comercial funciona muchas veces de una manera un tanto burocrática. Se emite el pedido, después de un tiempo se gestiona y se emite el comprobante de pago. Previo a esto, ya la mercadería puede haber sido enviada al destino. Es decir, no hay una sincronía, no hay un mismo plazo para llevar tanto la mercadería como los comprobantes de pago. Y más aún para los pagos de las transacciones que se realizan. Por lo tanto, ¿eso qué es lo que ocasiona? Ocasiona un cierto retraso en el llenado de los libros contables. Muchas veces el llenado de los libros contables, producto de estas operaciones al crédito, o producto de extravíos, o producto de traspapeleos, de comprobantes y de pago, que son el sustento para nuestros registros, ocasionan un retraso en el llenado de los mismos. Ahora, esto es aceptado por la Administración Tributaria, pero tampoco implica que va a haber un desorden al respecto. La misma resolución de superintendencia 286 del 2009 establece los plazos máximos de atraso para cada libro contable que esté vigente en el país. Acá tenemos un cuadro donde exponemos el tipo de libro o registro en el lado izquierdo y en el lado derecho el límite de tiempo máximo para atraso de ese libro contable. Ejemplo, en el primer caso tenemos el libro Caja y Bancos, tiene un límite de retraso de 3 meses. El libro de ingresos y gastos tiene 10 días hábiles. ¿Por qué no días calendarios, dirán ustedes? Bueno, la razón de mencionar los días hábiles es pues precisamente porque las empresas no trabajan los días domingos, algunas de ellas no trabajan ni siquiera los sábados. Entonces eso conlleva que mejor, para darle cierta flexibilidad al asunto, y darle un poco más de realismo, se trabaje con días hábiles. Luego, el libro de inventario y balance tiene 10 días hábiles de retraso. El libro de retenciones, del inciso E y F del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta, también tiene 10 días hábiles. El libro diario de formato simplificado y el libro mayor, los tres tienen 3 meses de retraso. Registro del régimen de percepciones, el registro del régimen de retenciones, tienen 10 días hábiles. El registro de activos fijos, 3 meses. El registro de compras, el registro de consignaciones, tienen 10 días hábiles de retraso. El registro de costos, 3 meses. El registro de huéspedes para empresas hoteleras, 10 días hábiles.
El registro de inventario permanente en unidades físicas, 1 mes. El registro de inventario permanente valorizado, 3 meses. El registro de ventas e ingresos del artículo 23, resolución de superintendencia 266/2004 SUNAT, 10 días hábiles, al igual que el registro de ventas e ingresos. El registro IVAP tiene 10 días hábiles y tenemos un conjunto de registros auxiliares de adquisiciones especiales que están mencionados aquí en el cuadro, 10 días hábiles también. Un poquito resumiendo lo que son estos registros. Continuamos. ¿Qué sucede cuando los libros contables son, digamos, extraviados o por alguna razón son destruidos o maltratados? O son objeto de un robo, ¿cierto? Los libros contables, como cualquier otro objeto dentro de la empresa, también pueden ser sujetos a este tipo de desgracias. Bien, los deudores tributarios, entonces, todos contribuyentes que hubiesen sufrido dentro de algún periodo este tipo de inconvenientes, ya tienen también un procedimiento para comunicar a la administración tributaria el hecho y también para rehacerlo. Los plazos están dados también en la resolución de superintendencia 286, que yo les recuerdo, me gustaría mucho que acompañen la lectura y acompañen esta conversación que tenemos con las leyes que yo les menciono para que ustedes puedan de alguna manera comparar y hacer un seguimiento de lo que yo les estoy conversando. Bien, si es que sucediera este tipo de inconvenientes como robos, incendios o sencillamente un deterioro de los libros contables a tal punto que ya no puedan ser utilizados, lo que tienen que hacer los deudores tributarios son comunicar tales hechos a la SUNAT dentro del plazo de 15 días hábiles según lo establecido en el Código Tributario. Bien, muchachos, estamos dando por finalizado el tema número 2 de la unidad número 1.